Hola camiseteros, bienvenidos al canal. Soy Alex de Tricots Jerseys, una comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. A diario, a través de nuestras redes sociales, ustedes me preguntan mi opinión sobre las camisetas copia. Puedes llamarlas como quieras. Clon, fake, AAA, tie. Hay un largo número de nombres por las que son conocidos este tipo de camisetas. O incluso hay gente que las conoce como réplicas, lo que según mi punto de vista genera una confusión total. Las marcas originales en los 90 llamaban réplicas a las camisetas originales que se basaban en las que usaba el equipo y las vendía en tienda y eran camisetas originales. Hoy en día mucha gente, por desconocimiento o por tratar de engañar a gente que recién comienza, llama réplicas a las copias. Comencemos por dejar claro que una copia es una copia. Tampoco es válido llamar a una falsificación como una camiseta oficial. AAA, clon, etcétera, 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 es copia, falsificación. Esa sería la manera correcta de llamarla. Ahora bien, hay que hacer una pequeña separación. Es diferente coleccionar algo a venderlo. Yo, bajo ningún concepto, podría juzgar a alguien que decide comprar una camiseta falsa para su propia colección. Lo que estoy totalmente en contra es de aquellos vendedores que, usando estos nombres que pueden generar confusión, intentan vender camisetas copia como oficiales o tratando de hacer las originales con estos nombres como réplicas, remake, etc. Eso lo detesto y estoy totalmente en contra. Con más de 20 años que llevo coleccionando, he visto como cada año que pasa los falsificadores van mejorando, haciendo más y más difícil distinguir lo que es una camiseta original de una camiseta trucha o copia. He intentado en este canal compartir la pasión que tenemos por las camisetas de fútbol y ayudarlos a quienes les interese a distinguir camisetas originales de copias. Y les dejo en las pestañas algunos vídeos donde les doy algunos tips para poder identificar camisetas si son originales o copias. Entonces, una pregunta que me hacen muy a menudo: ¿eres coleccionista de camisetas si tienes camisetas copia en tu colección? Yo considero que sí, porque la pasión es independiente de si una camiseta es original de una marca o no. Lo importante y la pasión está en los colores, en el escudo y en lo que tú recuerdas o sientes cuando ves una determinada camiseta. Ahora, como consejo, siempre les recomendaré que traten de buscar camisetas originales. Hay camisetas que por su elevado costo y lo difícil que es conseguirla tienen precios que son inalcanzables para cualquier bolsillo, porque se fabricaron muy pocas, porque los precios que se consiguen esas camisetas son astronómicos. Por ponerte un ejemplo, una camiseta de Argentina utilizada por Diego Armando Maradona te puede llegar a costar 5.000, 10.000, eso si llegas a tener la suerte de conseguirla. Y cuando hablo de 5.000 o 10.000 me refiero a dólares americanos o euros. Entonces son imposibles para un bolsillo de un coleccionista promedio. En esos casos yo puedo llegar a entender que si tú eres un completista, quieres tener esa camiseta en tu colección, puedas comprarla de una réplica de buena calidad. Y mi intención con este vídeo es precisamente darte algunos consejos para que si tú decides para completar tu colección o porque quieres comprarte una camiseta, acudas directamente a páginas que puedas comprarla directamente al fabricante. De ese modo te evitas tener que comprarla a intermediarios que van a querer tener su ganancia y que probablemente te hagan sentir que estás comprando un original cuando no lo estás haciendo. Fue entonces cuando pensé en la idea de cómo haría yo para conseguir una camiseta de estas denominadas imposibles o de muy alto valor, para enseñarles dónde la pueden ustedes adquirir que sea directamente con el fabricante. Una de las opciones más fiables según mi punto de vista y en la que es relativamente fácil comprar es AliExpress. Y olvídate que allí no vas a conseguir una camiseta original. Por más que intenten vendértela como tal, por lo menos de fútbol puedes irlo olvidando. Debo serte sincero, desde hace muchos años yo no compro una camiseta copia, al menos sabiéndolo. He cometido errores como todos los coleccionistas, he comprado camisetas copia o bootlets en
mercadillos, me han regalado camisetas copia, pero de mi presupuesto en general nunca invierto en camisetas copias. Si tú decides hacerlo, siempre será tu opción. Pero ¿qué te parece si ustedes me acompañan a realizar la compra de una de estas camisetas? Así juntos podremos evaluar si vale la pena gastar este dinero en una camiseta copia, ver o conocer cuáles son los acabados, si lo que compras es parecido a lo que te llega. Sin más, acompáñame. Una vez que entramos a AliExpress, si se fijan está en español, directamente él ya va conociendo tus gustos y me ofrece pedidos que están mejor valorados. Lo abrimos y encontramos que en ropa, hombre, camisetas, el más recomendado es esta camiseta retro del 97-98 de Diego Armando Maradona por 16 euros. Una camiseta 9192 retro Stoichkov, camisetas clásicas vintage. Aquí la tenemos. Vienen distintos jugadores. También nos dice que el envío a España cuesta 4,04 euros, lo que más o menos nos dará un total de 20 euros. Aquí te explica cómo colocar el nombre y número. Vamos a irnos por una M. En la cesta encontraremos la camiseta que acabamos de subir. Yo también estuve tentado a ver si me iba por una de Batistuta, algunas de Maradona, de otros vendedores la danesa del 86, una 95 del Barça, del Ajax, pero para este ejemplo vamos a ir con la de Stoichkov del 91-92. Son 21 euros total. Procedamos con la compra. Taparé mi dirección de envío. Vamos a pagar con PayPal, que es una modalidad que me gusta bastante para este tipo de sitios. En dólares ya lo vieron, salieron $26. Has hecho el pago, recibimos tu pedido. Ahora solo queda esperar. Después de 3 semanas, un mes de realizada la compra, aquí tenemos la camiseta. Muy bien, comencemos con el unboxing. Siempre recomiendo, si se puede abrir con la mano, mucho mejor, así evitas dañar lo que venga adentro. Viene en una bolsa plástica tipo Ziploc. Vamos a ver la calidad del jersey. La tela es bastante brillante. Aquí creo que lo podéis ver bien. Viene con una etiqueta en el cuello muy parecida a las originales. Viene con un hilo suelto aquí de una goma. De las réplicas que he visto, a primera vista me sorprende que tiene una calidad bastante pasable. Viene con el logotipo de la marca en felpa o aterciopelado. El escudo de la época está prensado sobre la camiseta, no está bordado ni cosido. Tiene unos acabados bastante similares a los originales, mas no es ni de lejos un escudo Meiba original de la época. La etiqueta es una copia, claramente, aunque diga Meiba y todo, producto homologado, coincidente con esta etiqueta plástica moderna. Claramente se ve que es una imitación. Las costuras están bien, pero tienen pequeños detalles, así como este hilo que está aquí por fuera. Eso no vendría nunca en una camiseta original. Vamos a ver la parte trasera. El dorsal está colocado en un termovinil adherido, no está impreso como era original. ¿Okay? Es un termovinil adherido en un color muy similar o parecido. Vamos a ver si en la parte interna tiene alguna etiqueta. Tiene una etiqueta Meiba que dice hecho en China. Vamos a ver cómo queda. Y bien, así luce esta camiseta, copia de la camiseta Meiba del FC Barcelona de 1992. Debo admitir que estoy sorprendido. Es una camiseta deportiva, tiene un corte más o menos moderno. La calidad me la esperaba mucho peor, aunque si somos honestos, cada día los que replican camisetas parece que lo están haciendo mejor. A leguas se nota que no es una camiseta original, no va a pasar, no va a colar por un coleccionista que tú le digas, oye, mira que tengo una camiseta
de la Copa de Wembley. Eso no va a ocurrir. Se nota claramente que es una copia moderna. Estoy cansado realmente de ver en las páginas web de compraventa gente que vende una camiseta como esta diciendo que es una original. Y mucha gente que recién comienza puede picar y pagar cantidades de dinero desde 50 euros hasta 100. Y tú me dirás, oye Alex, prefiero comprarme 4 o 5 camisetas como la que tienes puesta en vez de comprarme una camiseta original. Y esa es tu decisión, es respetable. Yo no voy a juzgar que tú quieras tener ese tipo de camisetas. Lo único que te recomiendo es que no gastes más de lo que realmente vale. Es el consejo que te puedo dar y espero que al menos lo consideres. Y en definitiva, camiseteros, ¿vale la pena, según mi punto de vista, coleccionar camisetas réplicas? Considero que no. Salvo para contadas excepciones, como es este caso, conseguir una camiseta incluso más antigua, camisetas imposibles de conseguir, pues podría valer la pena tenerla para completar tu colección, más no para revenderla, ya que el valor coleccionable de esta camiseta es realmente bajo. En este canal y en canales como Club Jerseys o Football Room te hemos explicado que puedes conseguir camisetas originales a excelentes precios y siempre te recomendaré que compres son camisetas 100% originales, tanto por la garantía, las calidades, la tecnología patentada que estás comprando y su valor, ya que lo que inviertes por una camiseta original, si la cuidas, la mantienes y la tienes en buenas condiciones, en general su valor no se deprecia, cosa que sí va a ocurrir con este tipo de camisetas. Yo te digo, por 20 euros me parece incluso caro. Camiseteros, si este experimento te gustó, apóyame con un fuerte like, suscríbete al canal si aún no lo estás, compártelo con otros coleccionistas para que cada día la familia camisetera siga creciendo y déjame tu opinión en los comentarios, compártelo siempre desde el respeto. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Hasta luego! Un fuerte abrazo de gol a toda la comunidad camisetera de todos lados, de un chileno aquí en Panamá, alentando a los cruzados. Aquí con parte de mi colección, seguimos coleccionando. De todos lados, aquí un chileno. Se me fue la pista.